Hola, hola, buenas tardes a todos. Un miércoles más en Marca la Diferencia con Psicología, pues aquí, juntitos, juntitas, para hablar hoy de procrastinación, de postergar, de todos esas tareas, esas voluntades férreas que tenemos con respecto a algunos propósitos, metas, objetivos y que parece que nunca acometemos, ¿verdad? Que los vamos posponiendo constantemente. En el día de hoy os he preparado la procrastinación bastante pautado para que lo tengamos súper claro, tengamos también ejercicios muy claros o tips muy claros y sepamos también de dónde viene la procrastinación, qué es lo que nos ocurre, cómo lo podemos gestionar y todo eso. Ahora bien, también me encantaría que pudierais hacer preguntas en directos para que yo pudiera responder todas aquellas dudas que ya sé o ya sabéis, que estoy también por privado y es verdad que muchos de vosotros me contactáis después por privado, pero sí que agradecería que fuera también en directo para así poderlo hacer en el mismo momento y ser también más interactivo y no estar yo aquí con mi monólogo. Entonces, bueno, ¿qué es finalmente, ¿no? ¿Qué es procrastinar? Yo os decía que es proponer o aplazar esas tareas, esos deberes, esas responsabilidades y que solemos sustituir además por otras actividades que a lo mejor con anterioridad pues no nos eran tan gratas. ¿Os ha sucedido alguna vez que teniendo a lo mejor que realizar un informe, una presentación o cualquier otra cosa que es súper importante y que deberíamos hacerlo de forma inmediata y tal, y de repente nos encontramos limpiando la casa, planchando, haciendo una actividad que llevamos postergándola, ordenando los armarios, tal, postergándola a lo mejor mucho tiempo y de repente es como qué necesidad imperiosa de hacer esto que he estado postergando durante tanto tiempo, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Que ante estas situaciones nos descubrimos realizando tareas que también hemos ido postergando con anterioridad. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que con el origen, ¿no? Lo que nosotros podríamos llamar el origen de esta postergación, de este retrasar la tarea. En realidad, yo os decía que es un conflicto interno, ¿no? La procrastinación es un conflicto interno con nosotros mismos. ¿Cuál sería el origen? ¿O dónde está o dónde radica el origen? En algunas ocasiones es porque queremos una recompensa inmediata, instantánea. Además, eso, por ejemplo, en los últimos años se ve con bastante más regularidad. Nuestra sociedad se ha acostumbrado a tener una recompensa inmediata. Ha habido muchas ventajas con el acceso a internet y a las redes y todo esto, y entonces inmediatamente, no sé si yo no sé hacer una tortilla de calabacín, pues de repente pues lo busco y de forma inmediata ya lo tengo, no tengo que a lo mejor pues buscar un libro de cocina o irme a una biblioteca para buscar esa receta, o si yo necesito a lo mejor pues hablar con alguien y me encantaría pues ver también las facciones, pues no tengo ya que esperar a tomarme un café o una comida o dar un paseo con esa persona, sino que lo puedo hacer de forma inmediata a través del teléfono, del ordenador o la tablet. Entonces, el origen, yo os decía que uno es esa recompensa instantánea o inmediata que no percibimos como cercana y por eso postergamos la realización de esa tarea. Esa es una. Y yo os decía que el origen también es sociocultural, es decir, nosotros estamos muy inmersos en la inmediatez. Luego, por otro lado, estaría la ausencia de sensación de utilidad. Eso también es importante. A veces no identificamos que esa tarea que nosotros vamos a realizar sea del todo útil o vayamos a sacar un beneficio.
la ausencia del sentido de la decisión o de la acción en sí, el miedo a no cumplir las expectativas, eso muchas veces nos lleva a ese bloqueo y está en algunas ocasiones relacionados con el perfeccionismo. Hay personas que evitan realizar algunas tareas por esa sensación o esa falta de seguridad o ese miedo a no llegar a cumplir esas expectativas por parte del otro o de ellos mismos, esa parte de perfeccionismo. Hay otro origen que estaría también en la ausencia de método. En ocasiones esa procrastinación es porque no sabemos cómo empezar o sabemos cómo empezar pero no sabríamos cómo continuar o cómo finalizarlo. Yo aquí sí que, bueno, luego voy a dar otros tips, ¿no? Pero sí que recomendaría que muchas veces es cuestión de sentarse con papel y lápiz, papel y boli y ponernos a escribirlo o si no nos es fácil escribirlo, pues podemos también dibujarlo, ¿no? Para saber cómo podría ser el proceso, para tener un mind map, o sea, como un mapa de ideas también de posibles soluciones o de posibles formas de acometer esa tarea, ¿no? Para de ahí poder extraer esa metodología. Y luego, otro de los orígenes que yo me había anotado, tengo aquí mi chuletilla, ¿vale? Otro de los orígenes que había anotado es esa emoción negativa asociada. La emoción negativa asociada puede ser el miedo del que hablábamos antes, a lo mejor esa percepción de que igual si no lo hacemos del todo bien, pues va a haber un castigo, va a haber un beneficio negativo en ese sentido, un castigo, a lo mejor pues va a haber una bronca o va a haber una reprimenda o va a haber un sentido del ridículo, una sensación de ridículo o culpa, vergüenza, culpa, ¿vale? Pueden estar ahí ligadas, esa emoción negativa asociada o tristeza. Y también otro de los orígenes sería la falta de autoestima, ¿vale? La falta de confianza en nosotros mismos. Entonces, ya he relatado bastantes orígenes por los cuales nosotros tendemos a lo mejor a procrastinar. Haciendo un resumen sería, queremos la recompensa inmediata, esa ausencia de sensación de utilidad, la ausencia también del sentido de la acción o de la decisión, el miedo a no cumplir las expectativas que van muy ligado al perfeccionismo, la ausencia del método, la emoción negativa asociada y la falta de autoestima. Pues como veis son unos ocho orígenes que ya os manifiesto. ¿Habría más? Pues por supuesto que habría más. Todos en función también de las personas que somos, pues por supuesto seguramente tendremos más a título individual, pero bueno, estos son digamos los más comunes, los más probables. Luego, las razones, ¿no? Para procrastinar, yo lo he resumido en cuatro factores. Por un lado estaría esa baja confianza, esto que comentaba antes de la autoestima, una baja confianza en nosotros mismos o una baja confianza en que la tarea la vamos a realizar. La aversión a la tarea, es decir, la tarea no me gusta, no me apetece, sería otro punto. La meta o la recompensa está demasiado lejos, que ya os lo formulaba con anterioridad, y la dificultad para la autorregulación emocional. Es decir, para que nosotros mantengamos, digamos, ese interés desde el principio hasta el final de la tarea, que sea más o menos constante. Por supuesto habrá picos, ¿no? Fluctuaciones, pero que sea más o menos constante. Hay como un tipo de personas que serían más proclives a procrastinar. Eso no significa que todos procrastinemos. Todos, absolutamente todo el mundo ha procrastinado en algún momento de su vida. Aunque sea una persona constante, aunque sea una persona muy productiva, pero alguna tarea en algún momento de su vida seguro que la ha dejado para otro momento. Sin embargo, sí que es verdad que hay una tendencia, hay un tipo, os comentaba, de personas que pueden llegar a, bueno, pues que tienen como más facilidad para procrastinar. Los que tienen miedo al logro,
Los que son, yo he puesto como los fanáticos del control, y que no les gusta ahí sentirse presionados. Los que son temerosos de la intimidad y las relaciones, los inseguros, y las personas que sufren trastorno por déficit de la atención TDAH. O las personas también que sufren depresión o los que tienen estrés crónico o trastornos del sueño. Bien, estos 5 tipos de personas, digamos que son más proclives. Insisto, esto no significa que los demás no lo hagamos, significa que ellos es más fácil que tiendan a la procrastinación. Sin embargo, yo conozco a personas con TDAH que son bastante constantes y se ponen a ello y lo sacan. Eso es cuestión de educarnos a nosotros mismos. Esto no viene de serie, esto es un trabajo de cada día. Así que es importante que tengamos el pico pala, como yo llamo, y es que cada día ejercitemos, practiquemos esto. No la procrastinación, sino la evitación a la procrastinación, es decir, la realización de la tarea. Yo os comentaba que era un conflicto interno con nosotros mismos y tiene mucho que ver con las emociones que están presentes, ¿no? Entonces os comentaba ya que hay una de las emociones más recurrentes es el miedo, y cuando nosotros estamos en el miedo estamos en el instinto de conservación o de supervivencia, de protección, con lo cual tendemos a luchar, a huir o al bloqueo. En algunas ocasiones, yo por lo menos en sesión, en ocasiones las personas cuando están en la consulta me dicen: es que me siento bloqueado, me siento bloqueada ante esta situación, ante esta tarea, y eso hace que me dificulte el realizarla. Con lo cual, ese bloqueo, una vez que nosotros lo detectamos, lo que tenemos que saber es cuál es el origen. Es decir, si ese miedo está más relacionado con, por ejemplo, con el perfeccionismo, con la necesidad de que esté absolutamente perfecto, o si a lo mejor está relacionado con la ausencia de metodología, ¿no? Que os comentaba antes. O sea, tenemos que identificar de dónde viene el bloqueo. Bien, esa sería una de las emociones. Otra de las emociones, bueno, es una sensación, sería la ansiedad o angustia. Yo os comentaba antes que las personas con TDAH o las personas depresivas, las personas que tienen trastornos del sueño o de la ansiedad y tal, también tienen como mayor predisposición a la procrastinación. Si yo tengo una tarea, a lo mejor que no sé muy bien cómo acometerla o que pienso que me va a durar mucho tiempo y que no dispongo de ese tiempo, y eso me va a generar esa angustia y esa ansiedad, lógicamente lo que voy a hacer es evitación de esa sensación de malestar, de angustia y ansiedad. Por eso voy a seguir procrastinando, ¿vale? Entonces, bueno, que también seamos conscientes de ello. Y luego, otra de las sensaciones o estrategias que nosotros establecemos para estar en procrastinación sería la culpa. La culpa también es una manera de continuar dentro de la postergación y además nos hace estar en un bucle. En este caso las personas suelen entrar en rumiación mental de y no lo he hecho y por qué no lo he hecho y no sé cuántos, y están ahí constantemente repitiéndose, sin embargo no salen de ese bucle. Bien, este es el otro apartado que os había preparado. Y luego digamos que he hecho como un análisis de la procrastinación desde todos los aspectos, desde todos los ámbitos, como si viéramos la montaña desde todos los posibles valles que hay. Otro de los valles que habría dentro de la procrastinación serían los beneficios si procrastino, porque lógicamente siempre tiene que haber un beneficio que nosotros llamamos secundario, porque si no realmente realizaríamos la tarea. Es impepinable, ¿no? Si procrastinamos, ¿qué pasa? Pues que nos permite a lo mejor dedicar tiempo y energía a tareas que nos salen mejor o a tareas que no revisten esfuerzo. Cuando yo os decía antes que de repente tenéis que hacer un informe y os han entrado unas ganas súbitas de reorganizar todo vuestro armario,
Es como decir, vamos a ver, llevo un año entero para reorganizar mi armario y hoy precisamente me han entrado esas ganas. Bueno, pues finalmente eso es una tarea mecánica, no reviste tampoco mucha concentración la reorganización de mi armario. Con lo cual siempre va a ser más fácil hacer eso que hacer el informe, que a lo mejor me va a llevar me va a llevar a ese miedo, a lo mejor a no sé si lo voy a hacer bien, o no sé si la metodología es la adecuada, o no sé si voy a cumplir las expectativas, etc, ¿vale? De todos esos puntos que comentábamos al inicio, ¿vale? Por favor, si me hacéis preguntas sería estupendo. Así os puedo dar respuesta a cada una de las situaciones que vosotros tengáis. Bien, entonces, de los beneficios de procrastinar, yo os decía que nos permite dedicar tiempo y energía a tareas que nos salen mucho mejor, o que para nosotros pues no tienen mucha dificultad, ¿vale? Luego, el segundo punto, pues realizamos tareas y gestiones que de otra manera no realizaríamos. Era este ejemplo justamente que os trasladaba ahora, ¿no? Pues cosas que llevamos postergando un montón de tiempo, de repente es como la necesidad imperiosa de que hoy precisamente voy a hacer esto, ¿no? Cuando realmente tengo que hacer lo otro. También, como tercer punto, pues estamos alimentando ahí ese rol de víctima, ¿no? Porque desde ahí pues los demás también pueden empatizar con nosotros, nos consuelan, nos ayudan, nos llaman, nos animan, nos dicen venga, yo estoy contigo, o venga, yo quedo contigo y entonces lo hacemos juntos, o ¿vale? Hay ese beneficio secundario. Y el cuarto punto sería que evitamos enfrentarnos pues justamente a esos miedos, ¿no? Que yo os comentaba también eso con respecto a la ansiedad. Pues vamos a evitar entrar en ansiedad o entrar en miedo, con lo cual pues evitamos realizar la tarea. Y así estamos en la procrastinación metidos constantemente. Bien. Las claves prácticas para evitar procrastinar. Todo cambio es un proceso, no es un evento. Y esto es importante que lo comprendamos. Estamos como muy supeditados, condicionados, porque cualquier proceso de cambio lo revestimos como del resultado. Es decir, yo juego un partido y tal, y lo único importante es el resultado, si he ganado o no. Y eso sería como un hecho, el evento, el resultado. Sin embargo, cualquier proceso de cambio es un proceso. Por eso yo os decía que en la procrastinación o evitar procrastinar es un entrenamiento diario, que no es algo con lo que nazcamos. Nosotros nacemos para tirarnos la vida padre, es decir, para disfrutar, para no hacer nada, para estar. Sin embargo, ese entrenamiento diario, esa autodisciplina diaria, nos permite alcanzar cosas que de otra manera, pues lógicamente, pues sería imposible. De hecho, yo os comentaba esta mañana en uno de los stories que ahora con esto de los propósitos, por eso también el tema de la procrastinación, con esto de los propósitos la gente dice, no, si es que yo me dejo fluir. No, bueno, te dejarás fluir, pero tendrás que hacer algo para conseguir lo que tú quieres, porque si tú te dejas fluir para esa meta pero no haces nada, y yo ponía el ejemplo de la lotería, digo, quieres que te toque la lotería pero no compras décimos o no juegas a la lotería, pues entonces, ¿cómo quieres que te toque? ¿No? Entonces tenemos que poner las bases para que eso suceda. Ahora, ¿cuándo sucederá? Eso ya es el dejar fluir, es decir, pues a lo mejor no es cuando yo lo estoy deseando que tiene que ser ahora, no. Ya a lo mejor ya sucederá, pero sí que tengo que poner ahí las bases, ¿no? Entonces, recordemos, el cambio es un proceso, no es un evento. Entonces, es un entrenamiento, ¿no? Luego, yo comento que hay como dos normas en todo momento, que es acabo lo que comienzo
y hago lo que he dicho que voy a hacer. Las dos frases se las traen si las analizáis. Si yo digo que voy a hacer ese informe, pues tengo que cumplirlo. Y esa sería la segunda, ¿no? Que he dicho, hago lo que he dicho que voy a hacer. Y luego, por otro lado, es acabo lo que empiezo. Si yo me he quedado a la mitad del informe o a 3/4 del informe, pues debo acabarlo. No tiene que estar ahí abierto meses y meses. De hecho, lo normal es que el cerebro, el inconsciente, tiende a cerrar cualquier tarea. Entonces, una vez que nosotros la hemos empezado, es verdad que es más fácil que la cerremos y que no tardemos demasiado. Pero es verdad que en otras ocasiones es como, se me hace como muy cuesta arriba y sí que pueden pasar días, semanas o meses para terminar la tarea. Entonces, aquí el otro compromiso, esas dos normas que yo os decía, es acabar lo que comienzo. Bien, entonces, las claves prácticas para evitar procrastinar. Lo primero es definir los objetivos claramente. Y claramente me refiero a una palabra o una frase corta de sujeto, verbo, predicado. Cuando mi objetivo, mi meta, lo que yo quiero alcanzar es demasiado largo a nivel explicado, es que no lo tengo claro. O sea, entonces tiene que ser muy claro y muy conciso. Luego, asociado a esto es que hay una temporalidad concreta, es decir, que te pongas una fecha. Y una frase con la que hace muchísimos años yo me identificaba, que sigue estando ahí en mi inconsciente bien presente, es: la diferencia entre un sueño y una realidad es una fecha. Si yo me marco una fecha, es esa fecha límite. Lo podéis ver a lo mejor en los exámenes. Todo el mundo ha hecho exámenes. Entonces, si nosotros tenemos la fecha de que el 30 de enero tengo un examen y lógicamente quiero probarlo, pues me tengo que poner a estudiar. Porque si no lo vamos dejando o leemos o hacemos otra cosa, pero realmente no nos ponemos a estudiar. Cuando tenemos una fecha concreta, sí que nos ponemos, ¿eh? Entonces, para las metas es lo mismo, defínelo claramente y ponte una fecha, ¿vale? Para acometerlo. Bien, punto 2. Empieza con solo una meta a la vez, o con un objetivo, o con una tarea a la vez. En ocasiones nos ocurre que tenemos demasiadas cosas que hacer. Al no ordenarlas, al no priorizarlo, se nos hace bola, y es normal. Porque es como es tanto, entonces lo mejor es coger papel y boli, escribirlas todas y luego ordenarlas. Primero las escribimos sin ningún orden, como nos vayan saliendo, y luego ya las ordenamos, importante. Luego, tercer punto, sería, vamos a dividir esa meta en mini metas específicas, es decir, en hitos que también podemos llamar a nivel a lo mejor profesional, lo podemos llamar hitos, pero bueno, a nivel coloquial, pues esas mini metas que son muy específicas y que van a ser como los pasos necesarios para llegar a esa finalidad, a ese fin que nos hemos marcado, ¿vale? En cuarto lugar, yo os he descrito, os he puesto aquí en mis notas que vamos a comenzar por esa tarea que para nosotros es la más grande o la más importante, la más urgente, y vamos a comenzar la mañana por ella. Claro, muchos me diréis, ¿pero qué haces? Pero si es que por la mañana, pero si yo no me doy pie con bola, pero si es que, a mí se me hace muy cuesta arriba a primera hora de la mañana, pues ya a mitad de la mañana. No. Lo mejor siempre es acometer la tarea más dura, bien porque sea más difícil, porque sea más larga, porque nos cueste más emocionalmente, al principio de la jornada. Si no, estaremos constantemente pensando a nivel inconsciente, no he hecho la tarea, y eso roba muchísima energía para el resto de tareas que nosotros debemos desempeñar a lo largo del día, ¿vale? Entonces, a primera hora de la mañana, según nos levantamos sin anestesia, sin pensar, a hacerlo. es lo más saludable para nuestra psique, ¿vale? Bien, otro punto que nos puede ayudar a evitar procrastinar.
hacerlo público. Es decir, que contemos con la ayuda de nuestro entorno, que se lo comentemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro entorno profesional, porque así, al hacerlo público, de alguna manera nos estamos comprometiendo también con otra gente, con otras personas, a realizar esa tarea. Así que nos va a ser muchísimo más fácil de evitar esa procrastinación. Otro punto es optimizar las oportunidades. Es decir, si por ejemplo tu meta es escribir un artículo, busca un lugar que a ti te permita mantener esa concentración para escribir ese artículo. Es decir, háztelo fácil, no te lo pongas difícil. No, es que voy a escribir un informe y tal y estoy con la radio a todo gas, los que tengáis niños con los niños alrededor jugando. Pues es imposible, claro, no me extraña que así procrastinéis, es que cualquiera se concentraría, ¿vale? Bien, esta sería la sexta forma o acción que podríamos realizar para evitar procrastinar, optimizando las oportunidades. Otro punto sería visualizar los avances. Recordad, en alguna conferencia ya lo he formulado y esto lo digo muchas veces en consulta, los deportistas funcionan muchísimo con la visualización. Tanto que ante la incorporación a lo mejor de un nuevo ejercicio, ellos lo visualizan constantemente con el entrenador antes de realizar el ejercicio y así evitan lesiones. Y así además casi que a la primera pues ya les va a salir bastante bien, ¿vale? Entonces dentro de esa visualización pues el deportista va a mirar pues cuáles son los músculos que tiene que poner en valor, cómo tiene que apoyar las manos o la pierna o los pies, cómo tiene que caer, cómo tiene que dejar, no sé si es por ejemplo tenista, ¿no? Pues Rafa Nadal, con qué fuerza tiene que impulsar la raqueta, cómo tiene que poner el hombro, el brazo, la muñeca, para evitar lesionarse y para sacar a lo mejor velocidad, ¿no? Por ejemplo. Para nosotros, que a lo mejor no somos esos deportistas de élite, ¿no? Tan estupendos, pues lo que hacemos es estoy visualizando haciendo la tarea. Pues estoy haciendo el informe, me estoy imaginando, abriendo el ordenador, viendo en qué plantilla lo voy a hacer, a lo mejor cómo lo voy a distribuir ese informe, en cuántas partes va a ser, cómo quiero poner el título, qué personas van a ir en copia de ese informe. O sea, yo estoy visualizando cómo lo haría sin hacerlo, sin haber abierto el ordenador, sin haber escrito todavía nada, ni siquiera ningún borrador. Sin embargo, ya lo estoy preparando mentalmente, con lo cual luego me va a ser muchísimo más sencillo, más fácil, ¿vale? Eso es visualizar el avance. Octavo punto, no esperes hasta que te apetezca. Porque lógicamente, si estamos en la procrastinación, es que no nos apetece mucho. Entonces, lo mejor que yo os decía antes es empezar el día y sin pensarlo, hacerlo. Esto es como el que tiene que ducharse con agua fría. Como te lo pienses, no te vas a duchar. Eso lo tengo clarísimo. Es, aunque sea entrar y salir, pero tiene que ser sin pensar. Y si no quieres ducha fría, pues piscina fría. Yo, que la gente que me conoce lo sabe, que tardo 1000 años en meterme en una piscina fría. Sin embargo, en el mar helado del Atlántico, que a mí me encanta, me meto sin pensarlo. Entonces, ¿qué tengo ahí asociado? Pues lógicamente hay una parte emocional bastante importante en mi caso, ¿no? Y es que yo me he bañado toda mi infancia en el Atlántico y a mí me encanta el mar y las piscinas pues como que no son mucho lo mío, la verdad. Aunque a pesar de tenerlas fácil de acceso y tal, pues no me motivan demasiado. Pues sin pensarlo, lo voy a hacer, ya está. Tengo que hacer deporte, qué pereza, por Dios, con el frío que hace, no sé qué. Vale, pues ¿qué voy a hacer? Pues me voy a preparar las zapatillas de deporte y el equipo deportivo para que según el despertador suene, yo ya esté viendo las zapatillas y el equipo deportivo y es que no me lo piense, que me enfunde ya en esa equipación y que salga por la puerta sin pensarlo. Porque si lo pienso, me doy media vuelta y con el frío que está haciendo ahora, ni de broma voy a salir a correr. Bueno,
Otro punto, ahí os animo ya también a los deportistas, a los que os des perecilla ahora con el frío que hace. Otro punto, ser realista con respecto al tiempo. Hay veces que nosotros mismos nos autoimponemos en ese afán de perfeccionismo o en esas ganas también de terminar la tarea, unos hitos que llamábamos como mini metas, ¿no? También hitos o metas pequeñas, muy exigentes, como sin darnos apenas tiempo ni a pensar, ni a reflexionar, ni a que haya imprevistos en nuestra vida. Bueno, pues hay que relajarse un poco y, bueno, sí, ponemos una fecha, pero que realmente sea realista y fácil de cumplir también para nosotros. Vamos a hacerlo amable para nosotros. Luego, otra técnica que a mí me encanta, me gusta muchísimo y que a mí particularmente me funciona súper bien, es que comience esa tarea, aunque sea solo 10 minutos. Aunque sea una tarea larguísima de estas que yo sé que me van a tirar 4 o 5 horas y tal, digo, bueno, 10 minutos. El hecho de comenzarla, que os lo comentaba al principio de la charla, hace que nuestro inconsciente esté constantemente recordándonos que hay que terminarla. Con lo cual a mí ya la siguiente vez que me ponga no me va a dar tanta pereza, porque ya tengo el planteamiento hecho. Luego lo revisaré y a lo mejor lo rehago y no tiene nada que ver. Sin embargo, me va a ser muchísimo más fácil de volverme a poner a realizar la tarea. Así que, bueno, este tips a mí en particular es que me funciona fenomenal y yo lo recomiendo muchísimo, porque es verdad que ahí el inconsciente es un aliado para nosotros. Así que solo empieza esos 10 minutos y ya está. Otra de las opciones, delega si puedes. Claro, esta es para los que pueden tener ayuda tanto en el trabajo como en la parte del hogar, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues si podemos delegar, pues fenomenal, así ya lo tenemos mucho más fácil y no lo tenemos que realizar nosotros. Evitemos también las excusas nos las damos nosotros, entonces ese discurso interno tendríamos que cambiarlo. Podemos decirnos perfectamente, yo puedo hacerlo, solo tengo que ponerme una fecha, el fracaso pues no es peligroso, es imposible ser perfecto, hacer ya solamente el esfuerzo pues es algo bueno, Esto, bueno, pues serían frases del discurso interno que nos van a ayudar a evitar esas excusas. Otro punto podría ser perfectamente el de premiarnos, enfocándonos más en el esfuerzo y no en el resultado, que ya os comentaba que esto suele estar ligado a personas perfeccionistas que están muy focalizados en el resultado, pero no tanto en todo ese esfuerzo que ha llevado en la realización de la tarea, no salga mejor o peor, ¿vale? Ponte también, hay un ejercicio que también a veces lo sugiero en consulta, que es la de la cuenta regresiva, y que es, en lugar de decir 1, 2, 3 y me lanzo a hacerlo, es al contrario, ¿no? Cuenta los segundos, pero al contrario, 5, 4, 3, 2, 1 y comienza, ¿no? Esto también nos da ese impulso, ese punch para poder acometer la tarea. Y por último, aquí os he dado como 16 o 17 técnicas o maneras de evitar la procrastinación, es rodearnos también de personas que no procrastinen. Con lo cual, es verdad que vamos a estar en la tendencia de ellos, nos vamos a subir a ese carro y nos va a facilitar muchísimo la tarea de acometer esos compromisos que estábamos, bueno, como retrasándolos, ¿vale? Entonces, bueno, una vez he contado pues todas estas técnicas, analizado de dónde viene el origen, qué es lo que nos está pasando, dónde están los conflictos internos y por eso se da la procrastinación. Como no hay preguntas, bueno, pues yo ya esperaré las preguntas que soléis luego hacerme a posteriori en privado.
recomendaros una vez más que evitar procrastinar para poder llegar a cumplir esos deseos, propósitos, objetivos, metas que tenéis a la vista. Y bueno, pues que queda a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta que tengáis. Marca la diferencia con psicología. Hemos hablado de procrastinación, hemos analizado cuáles son los posibles orígenes, cuáles son los tipos de persona o de personalidades que son más proclives a procrastinar, y hemos dado bastantes soluciones para poder llegar a esos propósitos, metas, tareas que nos fijemos a lo largo del año y de la vida. Un beso, saludo, chao, que tengáis una gran tarde. Adiós.